El día de ahora pues vamos a hacer el cambio de un compresor de 10 toneladas de refrigeración en este paquete de la marca York, modelo ZF240 de 20 toneladas, pero son circuitos independientes, así que vamos a hacer el cambio de uno de estos compresores porque está dañado. Comenzamos por ver si tiene refrigerante. Nos dijeron que no tenía refrigerante. Posiblemente es el que ha sido la causa. Se quedó sin refrigerante y no tenía protecciones contra baja presión, lo que pudo provocar que se recalentara la bobina del compresor. Vamos a ver entonces el procedimiento de lavado del sistema, el montaje, el desmontaje, así como la instalación de su filtro deshidratador, cambio de contactor, y le vamos a poner una protección extra, que es un monitor de fases para evitar problemas con el voltaje. Como ver ahí tenemos los dos compresores. El que vamos a cambiar es el de color azul, ya que es el que viene de fábrica. Estos paquetes vienen con compresores Danfoss y aquí le han instalado un Copeland. El día de ahora vamos a instalar un Panasonic para reemplazar este, que es el que tiene problema. Vamos a empezar quitando los tornillos que están acá, que son de medida de media o 13 milímetros, para poder desmontarlo. También vamos a cambiar el filtro deshidratador, que es este que acá estoy mostrando. Traigo uno de 7 octavos porque se me han dado, pero vamos a ver cómo hacemos el adapte ahí, ya que la línea que tiene de líquido es de 5 octavos, pero es mucho más eficiente. El de 7 octavos pues tiene mayor capacidad de absorción de humedad. Tuvimos que quitar el ventilador para tener un poco más de espacio y poder trabajar bien el equipo. Una vez que ya tenemos el ventilador quitado, podemos entrar dentro de donde se encuentra el compresor para hacer sus desconexiones respectivas. Ya hemos quitado los soportes que tiene acá, que son los que lo tienen sostenido sobre esta plataforma. Ahora solo falta desconectar. Ya verificamos y definitivamente sí no tiene refrigerante. Posiblemente sea un escape o simplemente alguien dejó mal algún inyector, una válvula donde se inyecta refrigerante, y ahí se escapó. Bueno, pues vamos a revisar lo que es la parte interna del equipo. Como podemos ver acá, podemos ver los dos circuitos de refrigeración, y en uno de ellos podemos ver que está manchado de aceite el inyector, que es este de acá. Por lo tanto vamos a revisar a ver si no hay escape ahí para corregirlo antes de montar nuestro compresor nuevo, ya que hay que asegurarnos que si era un escape el que había y por esa razón el equipo quedó sin refrigerante hasta llevar el punto de recalentar la bobina, pues hay que corregirlo, si no nos va a pasar lo mismo con el compresor. Puedes ver acá está el motor blower. Aquí tenemos el motor, y más adelante lo que puedes ver o apreciar acá son las válvulas de expansión. Como les digo, este es un equipo de 20 toneladas de 2 circuitos, por lo tanto lleva 2 válvulas de expansión de 10 toneladas de refrigeración cada circuito. Vamos a buscar escape con nitrógeno para asegurarnos que no exista más.
Vamos a limpiar el sistema y pues montar el otro, hacer vacío y arrancarlo pues. Tenemos acá ya hemos desacoplado la línea de descarga. Siempre coloca una manguera para asegurarte que realmente no tengas nada de refrigerante, ya que muchas veces guarda presión del compresor, y si tú solo lo cortas o te pones a desoldar los acoples, pues te puede tirar aceite en la cara o te puede quemar las manos. Por eso uno siempre, por precaución, debe poner una manguera para asegurarse de que no hay. Tú mides primero con el manómetro. Si tu manómetro te dice que ya no hay presión, pues tú lo compruebas, dejas una manguera y ves que no te salga nada. Con suerte no tiene, pues, ya que si sale, pues lo estarás tirando a la atmósfera. Pues no se trata de hacer eso, pero por tu seguridad debes hacer eso. Asegúrate de que no haya nada de presión en el sistema. Como podemos ver aquí, hemos desacoplado ya la línea de descarga y no hay gas, y tenemos aquí la manguera en la línea de succión. Por lo tanto, eso nos asegura de que nosotros ya no tenemos nada de refrigerante dentro de nuestro sistema y estamos listos para poder desmontar nuestro compresor. Bueno, una vez que lo vamos a desacoplar, vamos a hacer limpieza del sistema. Para hacer la limpieza del sistema la vamos a hacer en dos partes. La primera, vamos a limpiar lo que es el condensador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inyectar solvente. En este caso lo que estamos usando nosotros se llama Bertel, y lo vamos a ingresar por la parte esta de acá, que es la descarga del compresor. Lo vamos a meter por acá con nitrógeno y se va a ir por la línea hacia nuestro condensador. Luego va a salir por la línea de líquido, que es la salida del condensador, que es esta línea de acá. Pues acá es donde nos va a salir nuestro aceite, lo que vayamos a arrastrar del condensador. Ahí estamos limpiando lo que es el condensador. Para limpiar el evaporador vamos a inyectar el solvente por esta línea de acá, que es la línea de líquido que va hacia la válvula de expansión, y todo lo que nos tenga que salgar, que sea suciedad, aceite, acidez, pues nos va a venir por esta línea de acá, que es la succión, y aquí estaríamos limpiando lo que es nuestro evaporador. Así que recuerden, son dos, se lava por dos partes. Primero el condensador, que es inyectar solvente por la descarga y que salga por la línea de líquido, y ahí estamos limpiando el condensador. Y el otro es inyectar solvente por esta línea de líquido y que salga por esta succión. Aquí estamos limpiando lo que es el evaporador. Ya hemos desmontado nuestro compresor. Acá está la resistencia que se encarga de calentar la parte baja del compresor. Muchos lo conocen por cárter, y eso es con el propósito de mantener ese refrigerante que ustedes ven allá, que se debe de haber refrigerante mezclado con el aceite. Pues esta resistencia, al estar encendida, lo que hace es evaporar ese refrigerante en forma de líquido para evitar arranques inundados en el compresor y que se nos pueda dañar alguna pieza interna a la hora del arranque. Como les dije, ya tenemos libre acá. Vamos a cortar el filtro deshidratador que vamos a cambiar para poder separar los dos circuitos: el evaporador, que consta de la línea de arriba y la succión, y el condensador, que consta de la línea de abajo y la descarga que tenemos acá, para poder separarlos y para poder limpiarlos independientemente uno del otro. Como puedes ver, este sistema tenía acidez. Ve, aquí puedes ver
realmente cómo es que está el sistema, que había problemas ya. Esta bobina estaba recalentada, el esmalte debe estar deshecho ya. Vamos a aplicar la técnica de limpiado partiendo de acá del filtro. Como te digo, imagínate que es esto, le pones un inyector acá y un inyector acá. Si tú le metes el líquido, el solvente para acá, vas a limpiar el condensador y te va a salir acá. Si tú pones un inyector y le metes el solvente aquí para acá, vas a limpiar el evaporador y te va a salir por acá, en la parte esta de acá. Así es como vamos a hacer. ¿Cómo le vamos a meter el solvente si no tenemos una bomba o algo? Pues vamos a aplicar una técnica que se llama inyección de líquido solvente por vasillo, el cual pues por medio de esta manguera acá nosotros le vamos a realizar vasillo al sistema. Acá va a estar sellado porque va a tener la manguera puesta con el inyector y nuestra botella de solvente, y aquí vamos a tapar. Puedes tapar con cinta, con un plástico. La idea nada más es que se genere un medio vacío y que ese medio vacío pues empiece a jalar lo que es el solvente por esta línea. De igual manera vamos a hacer acá, vamos a poner un tapón acá, lo vamos a hacer vacío, y como va a tener un inyector en la parte de acá y jalamos por acá, pues ahí nos va, pues aquí estamos equivocados, pues que este inyector lo va a jalar esta, y este inyector de acá, que es la línea de líquido que va hacia el evaporador, lo va a jalar esta de acá, la línea gruesa de succión. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a soldar nuestra válvula. Vamos a instalar acá, como les digo, por este punto de acá ya soldado acá. Vamos a jalar el Bertel, que es nuestro solvente, para poder limpiar lo que es el condensador. Lo sucio nos va a salir en esta parte de acá, que es la salida del compresor, la descarga. Estamos limpiando a la inversa, pero no debe pasar nada, pues, ya que no hay ningún problema. En el condensador no tenemos ningún obstáculo. En el evaporador sí vamos a limpiar en sentido normal del flujo de refrigerante. Vamos a colocar esta válvula de esta manera acá, y el flujo del refrigerante es hacia arriba, y todos nuestros residuos sucios van a salir acá, que es la parte de la succión del compresor.